Bienvenidos a todos a este cuarta sesión, ya es la última de agosto y como pueden ver, Paola no pudo estar con nosotros presencialmente, pero está aquí con muchísimo cariño. La dinámica sigue igual, las preguntas al final, entonces no va a haber problema. Y también comentarles que el padre José Luis no pudo acompañarnos hoy por lo que les comenté en el grupo de Fátima, para que la sigamos, encomendando a su familia y que esta sesión sea por ella. Y listo. Bienvenida, Paola. Gracias, niñas. A ver, ¿me escuchan bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Oigan, pues primero que nada, una disculpa porque no pude estar ahí. La verdad es que ahora sí que pasó de todo y le decía hoy a Luciana, mi hija, que pareciera como que alguien no quiere que dé esta plática porque, bueno, yo era la primera que iba a dar la plática y miren en dónde acabé, en la cuarta sesión. Pero bueno, estoy aquí porque, en mi casa porque tengo una situación de vértigo y no me puedo mover mucho, entonces, pues bueno, por eso va a tener que ser por aquí, por Zoom. Oigan, bueno, antes de empezar ya a entrar en forma en la sesión, me gustaría hacer una pequeña oración. Yo la voy a hacer sentada, ustedes no sé si la hagan sentados o parados, pero bueno, como cada quien quiera o no sé cómo sea ahí, pero no, bueno, nos vamos a encomendar al Espíritu Santo, ¿va? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Te queremos dar gracias, Espíritu Santo, primero que nada, por permitirnos estar aquí esta noche, compartiendo este tema, que es un tema precioso, que va a hablar, bueno, más que nada de lo que es la Santísima Trinidad, esencia de Dios, dinamismo de amor, así lo titulamos. Y te queremos pedir que seas tú el que guíes esta conferencia y que seas tú el que toque los corazones de cada uno de los que estamos aquí presentes, para que podamos vislumbrar un poquito ese misterio el cual tú eres. La palabra misterio no es algo que sea inaccesible, algo que no podamos entender. Tiene que ver más que nada con algo que es inacabable, que es inagotable. Nunca nos cansamos de profundizar, o más bien no es que nos cansemos, nunca llegamos a profundizar en aquello que se está profundizando, y así eres tú, Señor. Tú eres algo inagotable para nosotros, demasiado profundo, entonces te queremos pedir tu presencia para que seas tú el que te encargues de guiarnos y de tocar nuestros corazones. Te pedimos, Madre mía, también que tú nos ilumines, nos guíes, nos protejas y que todos estemos aquí en esta sintonía de amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, déjenme comparto pantalla. A ver, aquí sí voy a necesitar, oigan, Ceci o Lucía, que me digan si se está viendo la pantalla, porfa. Oigan, bueno, entonces, este título, que la verdad es un título que le decía a Lucía, ¿cuánto tiempo tengo para hablar de esto? Porque es un tema que, bueno, nos da como para un fin de semana o un año entero hablar de esto, ¿no? Entonces, esencia de Dios, dinamismo de amor. Miren, voy a dar una pequeña introducción, que la verdad es que va a durar más o menos como una media hora, en donde voy a platicarles un poquito cuál fue mi recorrido. Voy a hablar un poquito de como mi testimonio de conversión, y después vamos a pasar a profundizar en el misterio de la Santísima Trinidad. Luego van a ver por qué fue importante hacer como este recorrido, ¿sale? Bueno, antes que nada, soy Paola González Urrea, soy licenciada en Psicología, especialista en Teología Bíblica, llevo más de 20 años en docencia y actualmente a lo que me dedico es a impartir unos talleres de Sagradas Escrituras, pero con una visión psicoespiritual, ¿sí? Soy fundadora de un proyecto bien bonito que luego les platico, que se llama Vuelve al Origen, y bueno, soy esposa y mamá de 4 hijos.
Bueno, ahí les va mi historia rapidísimo. Yo crecí católica, estudié en un colegio de formación católica, mi familia católica, mi mamá muy católica, y a los 19 años más o menos entro en una crisis de fe fuertísima y durante 5 años dejé de creer. Me alejé de absolutamente todo, fue justo cuando salí de prepa, me alejé de absolutamente todo y obviamente fue poco a poco hasta que dejé de creer en la existencia de Dios, ¿sí? Un día en esta crisis de fe leí esta frase que dijo Lewis, que dice, bueno, decía la frase, el cristianismo si es falso no tiene ninguna importancia, pero si es cierto tiene infinitamente importancia. La única cosa que no puede ser es moderadamente importante. Entonces, cuando yo leo esta frase, bueno, yo lo traduje en mi interior en que si el cristianismo es falso, no pasa absolutamente nada. O sea, y si yo, no sé, creo en el catolicismo, bueno, en cualquier persona que siga a Cristo, bueno, si al final fue falso, pues no es que pase mucho. Pero si es verdad todo eso, es que no puede haber algo más importante en la vida. Entonces, yo cuando leo esta frase digo, híjole, a ver, ¿y si es verdad? ¿No? Entonces empecé todo un camino de búsqueda y la primera pregunta que me hice fue si existe Dios o si no existe Dios, ¿no? Durante muchísimo tiempo estuve masticando y masticando y masticando esa pregunta, ¿no? Y les voy a platicar rapidísimo cuál fue mi camino para demostrarme a mí misma que existe Dios, ¿sí? El camino que yo utilicé fue la evidencia, porque yo soy súper cabeza hueca y todo tiene que ser racional, ¿sí? Porque todos nosotros lo que conocemos, estudiamos, filosofamos, lo hacemos desde la evidencia, ¿sí? Y ese fue mi camino. Seguir la evidencia fuera y dentro de mí. Oigan, Ceci y Lucía, si voy rápido, si ven que estoy hablando rápido, me paran, ¿eh? Es por la cantidad de contenido que traigo para compartir. Pues bueno, la primera pregunta que me hice fue, de la nada no sale nada, y yo veo cosas, ¿sí? Me veo a mí, me experimento a mí, veo muchas cosas a mi alrededor. Entonces, por lo tanto, tuvo que haber existido algo desde siempre. ¿Sí? Son unas dos premisas que se utilizan en filosofía, que la primera premisa la aceptamos, porque es una premisa lógica, de la nada no sale nada, o sea, imagínense la nada, pues de esa nada no puede salir algo. Por lo tanto, tuvo que haber existido algo desde siempre. Esa segunda premisa no la entendemos en su totalidad, pero como aceptamos la primera, la siguiente, no nos queda otra cosa más que, sin entenderla, aceptarla, ¿sí? Entonces, como yo lo que veo es el universo, aquí hay de dos sopas, nada más. ¿Qué fue lo que ha existido desde siempre? O el universo o este ser, ¿sí? Que está fuera del universo al que hemos llamado Dios. Fíjense, la primera parte ahorita de los argumentos que me llevaron a creer que existía Dios, no quiero que nos centremos en el Dios católico, ¿sí? La palabra Dios quiere decir el hacedor, es aquel ser que contiene la existencia en sí mismo y que participó en la existencia, ¿sí? Ahorita olvídense del Dios católico. Entonces, aquí había estos dos cuestionamientos, o el universo es lo que ha existido desde siempre, porque lo vemos, o este ser que está fuera del universo, ¿sí? Entonces yo lo primero que hice fue decir el universo. El universo es lo que ha existido desde siempre y el universo, como dice la ciencia, se ha ido expandiendo y a través de, bueno, el Big Bang y la selección natural ha llegado a la complejidad que ha llegado, ¿sí? Esa era como mi primer postura. Pero luego empezaron como ciertas preguntas en mi cabeza. La primera pregunta era, a ver, la ciencia dice que el universo tuvo un comienzo. La ciencia lo que ha demostrado hasta ahorita es que el universo no existió desde toda la eternidad y que el comienzo del universo fue el Big Bang, ¿sí? Esa es como la hipótesis más sostenida. Y entonces yo me decía, pero si de la nada nos sale algo y todo lo que vemos tiene una causa jerárquica fuera de sí mismo, ¿qué quiere decir? Si me estoy yendo también elevada, me dice. ¿Qué quiere decir una causa jerárquica? Hay dos tipos de causas, la jerárquica y la horizontal. La jerárquica, no les voy a explicar la horizontal, pero la jerárquica es cuando para que exista ese ser, forzosamente necesita de un ser anterior, ¿sí?
por ejemplo, para que mi computadora que está aquí, o más bien ustedes que están, no sé si es un edificio o dónde están, pero para que ustedes, para que el piso de, supongamos que es un edificio, esté ahí, se necesita que exista el edificio, se necesitan los cimientos, se necesita la tierra. O sea, si eso no existiera, el piso donde ustedes están no pudiera existir, ¿sí? Esa es una causa jerárquica. Todo lo que vemos en la naturaleza tiene una causa jerárquica, ¿sí? Y entonces yo me pregunté, entonces, ¿cuál es la causa del universo en esta causa jerárquica? Esa fue como la primera pregunta que yo no me podía contestar. La segunda fue, la ciencia ha demostrado cómo el universo ha evolucionado, definitivamente, eso no lo podemos negar. Funciona y cómo podemos responder a muchas preguntas, cómo hemos ido respondiendo a lo largo de la historia de la humanidad a cómo funciona el universo, cuáles son las leyes de la naturaleza, las leyes, las constantes para que el universo exista, etcétera, mil cosas hasta llegar ahorita al ADN, que ha sido el descubrimiento más impresionante. Pero aquí llegó un cuestionamiento a mi vida. Dije, ok, pero todas esas demostraciones son materiales, ¿sí? Todas son sobre la materia. O sea, el Big Bang, ¿no? Los gases que estaban fluctuando, entonces se expande y cómo todas esos gases y luego, bueno, todas las leyes y todo lo que se tuvo que formar ahí para que eso se fuera evolucionando hasta llegar a lo que somos ahorita. Todo eso me habla de cómo se ha comportado la materia, ¿sí? Y supongamos que ha sido así. Nadie niega que no haya sido así, que el ser humano y todo lo que está a nuestro alrededor ha evolucionado incluso por selección natural, ¿sí? Pero aquí viene como la primera pregunta que me hizo como a mí decir, a ver, y si todo eso me habla de la materia y la inteligencia, ¿en dónde entra? Y la voluntad, ¿en dónde entra? Y la libertad, ¿en dónde entra? La conciencia, ¿en dónde entra? El amor, ¿en dónde entra? El concepto, por ejemplo, de justicia, ¿dónde entra? Entonces yo ahí fue como que el primer que dije, ok, si yo me experimento inteligente, si yo me experimento, eso es una evidencia que yo tengo de mí mismo. Me experimento inteligente, me experimento con una capacidad de amar al otro, ¿sí? Me experimento con unas necesidades que no son materiales, ¿sí? ¿De dónde me vienen estas, pues no sé cómo decirle, estas aptitudes, estas características de mi persona? Entonces, lo primero que dije fue decir, ok, si el universo es lo que contiene todo, entonces estamos hablando de un universo inteligente, porque si el universo no es inteligente, yo no podría ser inteligente, porque por medio de la evolución y de la selección natural no surge conciencia, o sea, de la materia no surge lo inmaterial, ¿sí? De la no conciencia no surge conciencia. Entonces, forzosamente, algo tiene que tener la conciencia, algo tiene que tener la inteligencia, y entonces yo dije, ok, si es el universo, entonces el universo es inteligente, el universo tiene conciencia, el universo es libre, por lo tanto, estaríamos hablando de lo mismo. Este Dios, este ser que es inteligente, que ha creado con libertad para el amor, etcétera, y el universo, si tuviera conciencia, si tuviera libertad, si tuviera esta capacidad de amor, pues estamos hablando de lo mismo. Fue como lo primero que yo dije, híjole, porque la evidencia me decía eso. Entonces dije, ok, y si como funciona el universo no nos está hablando, o sea, todas esas demostraciones, todas esas descubrimientos a los que ha llegado la ciencia, que es con lo que los ateos rebaten que no existe Dios, ¿sí? Yo me pregunté, ¿y si cómo funciona el universo no nos está hablando de si Dios existió o no? ¿Sí? Y si descubrir cómo funciona el universo lo que nos ayuda es a descubrir cómo funcionan las cosas que Dios creó y acercarnos más y más a una verdadera concepción de quién es Dios. Sí, yo me hice esa pregunta, dije, ok, los ateos sostienen que no existe Dios porque tienen todas estas demostraciones desde lo material, desde la física,
de cómo ha ido el universo evolucionando, expandiéndose. Ahorita hay miles, ¿no? No sé si han escuchado, pero el fondo de microondas, que el universo ha sido desplegable todo siempre. Bueno, hay mil cosas que han ido descubriendo, ok, pero todos esos descubrimientos nos hablan de cómo ha ido el universo evolucionando. Entonces yo dije, y si eso, en lugar de hablarnos de si Dios existe o no, de lo que nos está hablando es más bien de cómo funcionan las cosas que Dios creó y de entender un poquito mejor cómo es Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos habla a través de su creación. Dios se revela a nosotros a través de varios métodos, pero uno es la creación. Entonces, cuando nosotros vemos la creación, entre más entendemos cómo es su creación, más lo entendemos a Él, ¿sí? Bueno, la siguiente, ya me lo acabó esto, ¿eh? La tercera pregunta fue, veo un universo extremadamente complejo, ¿sí? No sé si están viendo esto, pero bueno, veo un universo extremadamente complejo. El descubrimiento del genoma humano, que no sé, bueno, me imagino que ustedes saben, hace más o menos 100 años, nos ha arrojado datos impresionantes de la información que tiene, por ejemplo, el ADN, ¿sí? No sé si sepan, pero por ejemplo, Bill Gates dice que el ADN es una computadora que no pudiéramos haber creado nunca. Tiene más de 3 millones de información, ¿sí? En cada gen. Cada gen, estamos hablando de que cada célula, ¿sí? O sea, tiene la información de los 23 pares cromosomáticos, cada célula de nuestro organismo, y cada persona es diferente. O sea, es una cantidad de información precisa, exacta, que es la verdad, perdón por la palabra, pero aquí nos quedan de dos sopas. Los científicos ateos dicen que esto ha sido por, el Big Bang, y que hemos llegado a este grado de perfección por medio de la selección natural. Pero si ustedes saben o si ustedes investigan lo que es la selección natural, claro que la selección natural tiene una parte de vamos haciendo como mezclas, digámoslo así, y lo que no funciona muere y lo que va funcionando se queda, y así es como vamos evolucionando, ¿sí? Y eso está comprobado en la naturaleza, la selección natural, claro que sí. Pero en la selección natural hay una parte de azar, hay una parte azarosa. Entonces, por eso, porque, bueno, una vez tuve una plática con un ateo y me decía, Paola, es que la complejidad que tú ves surgió por la selección natural. No, ¿por qué hablan de azar? ¿Por qué hablan que del azar no puede salir orden? Si no fue por orden, fue por selección natural. Pero no es verdad eso, porque la selección natural sí tiene una parte de prueba y error, digámoslo así, pero tiene otra parte de azar, ¿sí? Y del azar no puede salir orden. O sea, si ustedes tiran, a ver, no es que no pueda salir orden, no puede salir algo que tenga sentido. Por ejemplo, si ustedes tiran una sopa de letras azarosamente, nunca, y eso lo han hecho en los laboratorios 58,000 veces y no ha dado ninguna respuesta, nunca va a salir, por ejemplo, ni siquiera una frase, ¿eh? Te invito a tomar un helado de estar tirando una sopa de letras azarosamente, ¿sí? Entonces, ahí yo también dije, híjole, creo que es más lógico pensar que existe una inteligencia. También se han dado cuenta, por ejemplo, otra cosa dentro de esto, que nuestro universo, para que haya vida en nuestro universo, o sea, en nuestro planeta Tierra, las constantes fundamentales, ¿sí?, que rigen el planeta y todo lo que está en la atmósfera, tiene que tener valores exactos, extremadamente precisos, y que la proporción entre ellos, o sea, no solo los valores exactos, sino que la proporción entre ellos se hace exacta. O sea, si se mueve 1 milímetro la proporción entre, por ejemplo, hay varias constantes, no sé, la velocidad de la luz, la ley de la gravedad, la constante gravitacional, o sea, hay varias constantes, pero estas constantes tienen que ser precisas. Si se mueven tan siquiera 1 milímetro, deja de haber la vida, ¿sí? Entonces, también eso es producto del azar. Entonces, aquí ya entraba yo en un conflicto, ¿no? Y ya, bueno, hablando de esta complejidad, si yo entro en una biblioteca, ¿qué es más lógico pensar? ¿Todo lo que está escrito en esos libros surgió del azar o alguien lo escribió? O sea, más o menos, y no se compara con la información que hay, por ejemplo, en el ADN.
O sea, el ADN es mucho más grande que si viéramos toda una biblioteca. Les puse esta foto porque esta es de las bibliotecas más grandes del mundo. O sea, la información que hay ahí es mucho más que la información que hay en una biblioteca gigante, ¿sí? Y a la cuarta y la última, con esto termino, me voy a achicar un poquito para que podamos leerlo del lado derecho. Para el ateo, los seres humanos somos los animales más evolucionados. Pero los animales no tienen obligaciones morales, los unos para con los otros. Cuando un león mata a otro león, no ha hecho nada moralmente malo. O sea, no es que todos los demás leones se lo lleven a la cárcel y lo encierren en una cárcel porque él es asesino de leones. O sea, para los leones no ha hecho nada malo, ¿sí? No hay implicación moral en lo que él hizo. Y entonces, si los seres humanos somos los animales más evolucionados, pero al final somos animales evolucionados, ¿por qué nosotros tenemos la concepción de bien y mal, de bueno y malo, del injusto o injusto? ¿Por qué tenemos esa ley moral que nos dice que algo es injusto? ¿Por qué la tenemos? ¿Sí? Perdón, cada vez que decimos que algo no es justo, que está mal, etcétera, estamos afirmando la moralidad, ¿sí? Y una ley moral, una ley moral. ¿Y por qué tengo esa ley en mi interior? Se ha demostrado que existen valores morales que aparecen en todas las sociedades, independientemente de la cultura, ideología, época, etcétera. Porque ustedes me pueden decir, ay, bueno, lo que pasa es que nosotros pensamos, por ejemplo, que ahorita, en nuestra época, que, a ver, voy a decir, no sé, algo, matar es malo porque ya nuestra cultura no lo ha dicho, pero en la antigüedad, cuando un pueblo invadía a otro pueblo, matar era como lo máximo, o sacrificar personas para dárselas a los dioses, etcétera, etcétera, ¿sí? Y sí es verdad, ha habido reglas, digámoslo así, que han ido cambiando con la cultura. Digo, no me voy a meter ahorita con lo del asesinato, pero independientemente de lo que culturalmente ha ido cambiando, se ha demostrado que hay ciertas como características, no sé qué palabra utilizar, morales, que han estado presentes en todas las comunidades, en todas las culturas, como por ejemplo el abuso infantil. En ninguna cultura el abuso infantil ha sido visto como algo bueno. El robo, la violación, el engaño, todas esas cosas siempre han sido vistas como algo malo. Y como algo bueno, el respeto, el repartir los recursos, el trabajo, la valentía, etcétera. O sea, hay muchos otros, ¿sí? Pero en referencia a qué decimos que algo es bueno o malo, justo o injusto, tiene que haber un referente, ¿sí? Si no existiera como este ser que es bondad, amor, justicia, etcétera, nosotros ni siquiera tendríamos con qué comparar o por qué decir esto es justo o esto es injusto. No tendríamos por qué tener esa ley. O sea, ustedes imagínense un grupo de células, ¿sí?, que no están programadas, si pueden decir eso es justo o esto es injusto. Tú te llevaste célula del estómago a la mitad del pastel, pero yo lo quería. O sea, las células no tienen esa implicación moral. Bueno, la moral no es una carga, sino una guía para vivir una vida buena, individual y en comunidad. Ahorita ya me empiezo a meter un poquito en lo que va a venir a ser el concepto de Santísima Trinidad, el concepto de comunidad, ¿sí? Y bueno, hay otros miles de argumentos que estudié, que no los voy a desglosar aquí, como las 5 vías de Santo Tomás, el argumento cosmológico de Calam, el argumento de ajuste fino, el aristotélico, el neoplatónico, el agustiniano, el racionalista, el de la ley natural, el ontológico, el diseño inteligente y el argumento moral. O sea, si alguno de ustedes en el fondo del corazón tiene dudas de si Dios existe o no, yo le aconsejo que investigue a profundidad todos estos argumentos y van a llegar a la misma conclusión que yo, se los aseguro. Bueno, les voy a exponer primero lo que llegué a la conclusión. Llegué a la conclusión de que aunque no puedo entender en su totalidad la existencia de Dios, porque no la puedo entender en su totalidad, tampoco podía entender que el universo fuera la causa de todo. ¿Sí? Tampoco podía entender que el universo hubiera existido desde siempre y que fuera la causa de todo. Y me daba más elementos de verdad creer que existe un ser creador que contiene en sí mismo todo lo que conocemos. Sí, me daba más elementos de verdad, porque ninguna de las dos posturas se entienden en la totalidad, ¿sí? Pero me daba más elementos de verdad,
utilizando todos los argumentos que tenía la parte atea y que tenía la parte teísta, de decir, existe un ser superior. Entonces, cuando yo de verdad dije, sí existe un ser superior, dije, fuck, perdón por la expresión, pero dije, o sea, sí existe un ser superior. Entonces, ¿qué sigue? ¿Sí? Dice Francis Collins, ya nada más para acabar con esto, la ciencia tiene su campo de acción en la exploración de la naturaleza, pero es incapaz de decirnos por qué existe el universo, o sea, por qué hay algo en lugar de no haber nada. ¿Qué significado tiene nuestra vida? ¿Por qué tenemos ese deseo de trascendencia, ese deseo de tener este encuentro con los demás de intimidad? ¿Por qué tenemos ese deseo, por ejemplo, o ese decir esto fue injusto o esto fue justo, ¿sí? ¿Y qué podemos esperar de ella después de la muerte? O sea, la ciencia no nos puede decir, no nos puede contestar eso, ¿sí? Francis Collins, para quien no sepa, es un genetista que también lo pueden investigar, es un genetista converso, ¿sí? Que era ateo y se convirtió. Es un científico, bueno, un genetista actual, ¿sí? Bueno, hasta aquí lo que creía era la existencia de un Dios. Déjenme ver el tiempo. Empezamos más o menos 10 minutos tarde, ¿verdad? Ya me voy a ir más rapidito. Ahora había que ver las propuestas y cómo relacionarme con él, ¿sí? Había muchísimas propuestas, aquí voy a tocar algunas. O sea, la palabra religión viene del latín religare, por lo tanto es una manera de ligarme con ese ser superior, ¿sí? Entonces estaba, bueno, el budismo no es religión, bueno, hay una parte que sí, pero bueno, la vamos a tratar como filosofía espiritual. El taoísmo, el judaísmo, el islam, cristianismo, hinduismo, y había otras filosofías. ¿Cuál es la filosofía o la ideología que me da más elementos de verdad? ¿Sí? Y en lo que yo me centré como para investigar esto fue en qué principios tenía y en el fundador. El fundador para mí era muy importante, ¿sí? Y entonces después de investigar todas las religiones monoteístas que existían y todas las filosofías espirituales, llegué a la conclusión, no les voy a platicar todo lo que hice, pero bueno, si alguien me quiere buscar en privado, me busca, de que el cristianismo era la religión que más elementos de verdad me daba. No quiero decir con esto que todas las demás religiones no tengan elementos de verdad, tienen muchos elementos de verdad, ¿sí? Muchos. Es más, la gran mayoría de lo que dicen son elementos de verdad, ¿sí? Pero el cristianismo tenía un plus, que ahorita les voy a platicar cuál es el plus. Y por ese plus, yo dije, el cristianismo es el que más elementos de verdad me da, ¿sí? ¿Por qué? Primero, bueno, obviamente lo que profesa el cristianismo a mí me convenció 100%, pero claro, me pueden decir las demás religiones también, y sí, estoy de acuerdo. El fundador fue claro en esto. Yo investigué la persona luz, 1000 cosas, que también tengo todo un estudio que me lo pueden pedir, si existió históricamente, si no existió, qué pasó en su época con su aparición, cuál era su mensaje. Y esto fue lo que, bueno, así como San Pablo lo dice, si Jesús no hubiera resucitado, van a ser nuestra fe, es que eso es real, ¿sí? Esto es lo único que cambia con las demás, bueno, otras cosas, pero lo más grande que tenemos como cristianos es que Cristo resucitó. Bueno, hacía milagros y resucitó reveladas a 3 personas, ¿sí? Pero me pueden decir, otras personas también, por ejemplo, han resucitado, ¿sí? Los mismos apóstoles podían hacer milagros en nombre de Jesús, ¿sí? Y eso es verdad, pero Jesús resucitó. Eso es lo que cambia todo, ¿sí? Tampoco aquí es una clase de demostraciones de por qué creo que Jesús resucitó. Pudiéramos tener otra clase de esto, pero bueno, Jesús resucitó y tenemos argumentos para defender que Jesús resucitó, ¿sí? Y resucitó, les prometo que resucitó. Entonces, fíjense, para decir que un ser es Dios, Dios es el que saca de la nada algo. Bueno, es muchas cosas, pero uno de sus atributos es el de creador, ¿sí? Es el hacedor, es el que saca de la nada algo, ¿sí? Y Jesús sacó de la nada, o sea, de la muerte, que no había vida, o sea, no vida, nada de vida, vida, ¿sí? Entonces, cuando tú analizas al personaje de Jesús,
no, dice el obispo Barrow, no sé si alguno de ustedes lo haya visto, pero con Jesús no hay de dos sopas. O era un loco lunático que se dejó matar, psicópata que se dejó matar y decía un mensaje, porque Jesús no es que sí era muy amigable, pero Jesús fue alguien muy, muy complejo en su sociedad, en su cultura, ¿sí? Era alguien muy extraño, o sea, lo que decía, lo que profesaba, lo que hacía. Entonces, o era un loco o era Dios. Es que aquí, por eso lo que dice Lewis, también aplicado a esto, o sea, o es verdad o es mentira, o era un loco o era Dios. No hay grises, aquí no hay grises, ¿sí? Entonces, hay que analizar la persona de Jesús y decir, a ver, ¿era un loco que se dejó matar diciendo que era Dios? ¿Era un loco que todo lo que hacía lo hacía por una ideología que él tenía psicópata? ¿O realmente era Dios? ¿Cuál es la postura que más elementos de verdad me da? ¿Sí? Y entonces yo, Paola, llegué a la conclusión de que no había de otra. Eso desde la razón, ¿eh? No había de otra. Y entonces decidí, desde la razón, creer. Y después de decidir creer con la razón, y eso pues ya es una experiencia personal, tuve 2 experiencias muy fuertes, muy, muy fuertes de Dios. Y entonces ahí ya, como dice la película de Pablo de Tarso, no sé si ustedes la han visto, Pablo Apóstol de Cristo se llama, en la última parte que está Pablo platicando con el jefe de la cárcel donde lo tenían prisionero, le dice, en esta plática al final le dice, es que esto no se trata ni de ti ni de yo, ni de ti ni de mí, es Cristo el que de repente llega y te tumba todos los argumentos, todos. Y te quedas, y sí, la verdad es que es así. Pero bueno, yo tuve que seguir un camino primero racional y después experimental. Tuve 2 experiencias muy fuertes. Y bueno, independientemente de las experiencias, yo creo en la Biblia porque Jesús mismo testificó al Antiguo Testamento como verdadero. Él lo testificó, él era judío, él lo seguía, él lo interpretaba, él entraba a las sinagogas y leía pasajes de las escrituras, lo conocía de pe a pa como todos los judíos, ¿sí? Y él dice, yo no vengo a abolir la ley sino a darle plenitud, y en varias ocasiones hace referencia al Antiguo Testamento, ¿sí? Él lo atestigua como palabra de Dios, ¿sí? Y en el Nuevo, porque fue escrito por sus seguidores más cercanos y tiene toda una manera de demostrarme a mí misma que sí es la palabra de Dios. Todo este rollo, toda esta introducción para decirles que yo creo fielmente que Dios existe, que Jesús es Dios y que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué es importante creer en esto? ¿Sí? Número 1, porque si yo les puedo apostar que más de la mitad o más de los que están ahí sentados, y me incluyo yo también, no hemos llegado a creer con total convicción. ¿Por qué? Porque si de verdad creyéramos, y hoy le decía esto a Lucía, de verdad otro sería nuestro mundo, ¿sí? Hay un padre que dice una frase que me encanta, dice, si tú fueras realmente un seguidor de Cristo, ¿tú crees que los de tu alrededor no se hubieran dado cuenta ya? Una vez yo tuve una experiencia que de hecho Lucía y Ceci que están aquí, que fueron mis alumnas, en alguna clase se los platiqué. Estaba yo, en un lugar donde había, no, más bien yo iba a un lugar donde había personas como consagradas, pero no eran consagradas y eran numerarias, y hubo una convención de estudiantes, llegaron muchos estudiantes ahí, entre ellos una chinita, ¿no? Y entonces la chinita no era cristiana, no conocía nada del cristianismo y veía que las numerarias entraban al oratorio y que salían y que se hincaban y que hacían cosas raras ahí. Entonces, después de observarlas un tiempo, se acerca a una de ellas y les dice, ¿qué hacen ahí? ¿Por qué se meten? ¿Por qué se hincan? ¿Por qué? Entonces la numeraria emocional le dice, ven, te voy a explicar, es que ahí en esa cajita está Dios. Y entonces la chinita se queda así y dice, ¿cómo? ¿Tú crees que ahí está Dios? Sí, y la numeraria emocionada y voltea y le dice, no, pues son la cosa más incongruente que he visto en mi vida. Es que si yo creyera que ahí está Dios, o sea, si de verdad yo creyera que ahí está Dios, sí. Otro sería mi actuar, mi vivir, mi dirigirme a Él, etcétera.
Sí, entonces, la verdad es que sí es momento de cuestionarnos, ¿creo o no creo? ¿Qué tanto creo? ¿Qué tanto he profundizado? Porque en nuestros tiempos ya no son enchiladas, ¿sí? Y bueno, según lo que dice la Biblia, es que, a ver, la Biblia, otra manera como la llamamos, es la revelación. Es lo que Dios nos ha dejado ver de Él, que si Él no nos lo hubiera dicho, nosotros no hubiéramos llegado a ese conocimiento, punto. Nadie en la historia de la humanidad se le ocurrió pensar, de Dios en todas las religiones, en todas las culturas han dicho mil cosas, pero a ninguna se le había ocurrido pensar que Dios era uno en tres. A nadie. Es que si Dios no nos lo hubiera revelado, eso nunca lo hubiéramos sabido, ¿sí? Y eso está revelado en las Sagradas Escrituras. Una parte esencial de Dios que es uno en tres, ¿sí? La Santísima Trinidad. Y ahora sí, híjole, ya prometo. Es que justo este tema de la Santísima Trinidad también quiero que se acabe de embonar con las preguntas. Pero bueno, rapidísimo. Vamos a hacer un ejercicio que dura 2 minutos. Todos los que están ahí, por favor, cierren los ojos. Lucía y Ceci, si me pueden hacer el favor de, cuando vean que todos levanten la mano, ahorita que voy a dar esta instrucción, me dicen, por favor, por la computadora, porfa. Entonces, miren, van a cerrar todos los ojos, ¿ok? Todos con los ojos cerrados. Es que no veo nada, no sé si ya están con los ojos. Ok, ok. Entonces, fíjense, ustedes van a pensar esto que les voy a decir. Es algo muy profundo, les va a costar un poco de trabajo, pero no importa. Piensen en esta frase. Yo soy. Yo soy. O sea, háganse conscientes de su ser. Soy. O sea, soy. Piénsense a ustedes. Cuando hayan logrado, o sea, captar el que son, o sea, yo soy, y puedan hacer ese clinch con yo soy, levanten la mano. Y cuando todos hayan levantado la mano, please, me dicen. O sea, yo soy. Yo soy. ¿Ya alguno levantó la mano o nadie? ¿Cómo cuántos? ¿De levantar la mano? Ok, vamos a seguir. Ok. Fíjense, a ver, cuando hablamos de Dios es bien complejo porque estamos hablando de Dios. A Dios no lo podemos entender, es un misterio, ¿sí? Acuérdense lo que dijimos en la oración, un misterio no es algo que no se puede entender, es algo que es inacabable. Entonces ahorita lo que vamos a tratar de hacer es avanzar un pasito en el misterio, pero es un misterio. Entonces, vamos a tratar, ¿sí?, de explicar un poquito por qué o cómo se explica un poquito el misterio de la Santísima Trinidad. Ustedes imagínense que Dios es un ser atemporal, está fuera del tiempo, ¿sí? Y ha existido desde toda la eternidad, ¿sí? Entonces, para Dios, en este clinch está contenida toda la realidad. Entonces, lo que les voy a explicar ahorita, se los voy a explicar a la manera humana, una manera temporal, porque es nuestra única manera que tenemos de entender y de explicar. Pero a ver si pueden hacer
y trasladarlo a la atemporalidad de Dios y a este presente que es Dios, ¿sí? Entonces, fíjense, Dios, desde toda la eternidad, se pensó a sí mismo, o sea, se hizo consciente de que Él era, ¿sí? Desde siempre. En ese hacerse consciente de que Él es, o sea, esta conciencia que en Dios está totalmente pura, ese pensamiento sobre Él, ¿sí? Digamos, emerge, ¿sí? O sea, Dios pensándose, y como es Dios, ese pensamiento, digamos, sobre Él mismo se convierte en otra persona. Y al darse cuenta Dios en ese pensamiento que Él tiene de lo que Él es, ¿sí? Y de esa conciencia de lo que Él es, se ama de una manera, ¿sí? Que ahorita voy a explicar cuál es esta manera, porque Dios es amor en esencia, ¿sí? Entonces, ¿qué es la Santísima Trinidad? Fíjense. ¿Se ve la flechita que tengo aquí? Ok, entonces fíjense, imagínense que este es Dios Padre, la persona de Dios Padre, ¿sí? Entonces, Dios Padre pensándose, o sea, a ver, pensándose lo estoy diciendo a modo humano, ¿ok? O sea, en una conciencia total de lo que Él es, ¿sí? Entonces, emerge otra persona. Entonces, Dios pensándose, el Hijo, pero es el mismo Dios. Es el mismo Dios pensándose, pero es otra persona distinta porque el pensamiento ya es distinto, pero es el mismo Dios pensándose y amándose. El amor entre la persona de donde surge el pensamiento y el pensamiento, que es el mismo Dios, lo estoy diciendo ya es como trabalenguas, pero bueno, que el Espíritu Santo nos ayude. Dios pensándose y amándose, el amor entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. Entonces, Dios es un dinamismo de amor, en esencia. Es el Padre pensándose, surge, por eso decimos en el credo, que procede del Padre. Creo en Dios Hijo que procede, que emana del Padre, ¿sí? O sea, Dios Hijo que emana, pero es el mismo Dios, pero se convierten en tres personas distintas. Hay un gringo, que no me acuerdo ahorita su nombre, pero dice, es que es ilógico pensar que Dios solo fuera una dimensión como nosotros, o sea, forzosamente tiene que ser algo muchísimo más complejo. Pero bueno, entonces, Dios pensándose y amándose es un dinamismo. Pero fíjense qué dinamismo. ¿Por qué decimos que Dios es en esencia amor? Porque el dinamismo es Dios Padre que está totalmente... A ver, esto sí, a ver, voy a dejar de compartir porque aquí sí quiero que me vean. Fíjense, Dios Padre que está en una actitud o en una... es que no sé qué palabra utilizar, pero una postura de completa donación, abierto completamente al Hijo, donándose completamente al Hijo, el Hijo que está en una postura de acoger al Padre en una actitud de completa humildad, ¿sí? Acojo al Padre, pero al mismo tiempo el Hijo en una actitud de donación completamente generosa al Padre y el Padre acogiendo al Hijo. Ese es el amor, es un dinamismo, el amor es un dinamismo de donación absoluta y de acogida. Me dono al otro, yo todo mi ser me le dono, pero al mismo tiempo lo recibo al otro, ¿sí? Por eso Dios es una comunidad de amor, es una familia, es una comunidad en esencia. O sea, Dios solito, un ser solito por ahí, no se concibe como Dios. Por eso en la teología del cuerpo se dice que Dios es don, comunión y creación, porque de ese dinamismo de amor, aquí lo puse, pero imagínense que esto está como en dos planos. De ese dinamismo emerge la creación.
O sea, de ese dinamismo de donarme y de acoger, ese amor, digamos que explosivo, explota y de ahí emerge la creación, ¿sí? Entonces, ahorita en las preguntas me preguntan, ya voy a terminar con esta de la Santísima Trinidad y vamos a las preguntas. Entonces, claro, esto es un misterio, no lo podemos abarcar, ¿sí? Pero es 3 personas distintas en un solo Dios verdadero, estas 3 personas que emanan, ¿sí? Que viven en este dinamismo de total donación y de acogida. Por eso, fíjense, como el ser humano está creado a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? También según las Escrituras, cosa que tampoco se nos hubiera ocurrido si no nos lo hubiera dicho Dios, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Que el ser humano está creado para eso también. Fíjense, aquí puse este esquema que estamos como insertados en la divinidad, hechos para un dinamismo de amor totalmente. Una persona, aquí puse hombre y mujer, pero bueno, puede ser, olvídense de lo sexual, ¿ok? Puede ser hombre y hombre en esta donación espiritual, papá e hijo, tío, o sea, no estoy hablando del tema sexual, aunque la sexualidad también engloba esto, ¿sí? Hasta nuestra corporeidad, absolutamente todo. Pero aquí, olvídense de lo sexual. O sea, una persona que está en completa donación a la otra que está en una actitud de acogerlo, pero al mismo tiempo de donarse. Y ahora sí, hablando de la sexualidad, bueno, aquí por el esquema, de este dinamismo surge vida, ¿sí? Ya sea vida física, o sea, una vida real, un ser humano nuevo, o una vida que emerge de eso, una vida espiritual, frutos espirituales. Por ejemplo, no sé, un sacerdote que vive este dinamismo de donación y de acogida con, no sé, con otra persona, y de ese dinamismo emerge una vida, se dan unos frutos espirituales, ¿sí? ¿Qué fue lo que nos pasó a los seres humanos? Digo ya con esto rapidísimo, que los seres humanos nos cerramos. Por eso el capítulo del Génesis de una manera simbólica habla de que Adán y Eva, estos personajes, que bueno, también son simbólicos, no es que no hayan existido, pero eran una mujer y un hombre, no se llamaba Adán y Eva, pero bueno, ¿qué es lo que hacen cuando rechazan a Dios, cuando se cierran a ese dinamismo con Dios? Lo primero que tienen es miedo, ¿sí? Y se visten, ellos dicen, se cubren. ¿Qué pasa? Se cierran esta intimidad que estaban creados para estar abiertos en una actitud de donación y de acogida, la cierran, ¿sí? Cierran sus corazones. Por eso lo que más nos duele, no sé si ustedes lo han experimentado, pero yo muchas veces lo que más nos duele es cuando una persona con la cual yo quiero vivir este dinamismo se me cierra. Y no hay manera de entrarle, no hay manera. Y entonces, no sé, una mamá que tiene un hijo adolescente que quiere entrar al corazón de su hijo y el hijo no quiere. Está completamente cerrado y la mamá le busca por un lado o por el otro y el hijo no la deja entrar. Es lo más doloroso. Todos los pecados tienen que ver con esto. Todos los pecados tienen que ver con una actitud de cerrarme al otro, cerrarme al amor. ¿Para qué nos crea Dios? Para donarse primero él a nosotros, ¿sí? Dios se nos dona, el hombre lo acoge, se aman mutuamente, ¿sí? Y después crea al hombre y a la mujer para que uno sea el recuerdo del bien del otro. Pero ¿qué pasa? Que nos cerramos a ese dinamismo. Entonces, fíjense, el centro de toda nuestra vida, de lo que somos y obviamente de lo que es Dios, es entender, bueno, profundizar cada vez más este dinamismo de amor. Esto que es la Santísima Trinidad es lo que somos nosotros. Porque Dios, fíjense, Dios no podía crear diosesitos, Dios no podía crear santísimas trinidades, eso es lo que Él es en esencia, no podía ser otros dioses. Pero lo que sí podía hacer es crear personas. ¿Qué dice el dogma de la Santísima Trinidad? 3 personas distintas en un solo Dios verdadero. ¿Sí? Crea personas. La connotación persona es la capacidad de amar. Es diferente una persona a un ser humano. El ser humano es nuestras características humanas, ¿sí?
Pero la persona es la capacidad que tenemos de donarme y de acogerme al otro. ¿Por qué creen que Dios crea personas? Bueno, que somos seres humanos, pero somos personas, que tenemos para que entre nosotros creamos santísimas trinidades, podamos experimentar lo que Él experimenta en esencia, lo que Él es en esencia, este dinamismo del amor. Toda nuestra vida se trata de volver a habilitarnos en el amor. Todo lo que hacemos, irnos abriendo cada vez más, ser capaz de abrirme con total verdad al otro y de acoger con total humildad. Bueno, me abro y me dono en total generosidad y acojo al otro en una total humildad, en una total sorpresa, ¿no? Dejarme arropar por la presencia del otro. Todo, absolutamente todo se trata de eso, porque eso es lo que Dios es en esencia. De ahí es de donde surge toda la vida, la belleza, la justicia, el orden, todo, ¿sí? Entonces, profundizar en este misterio de lo que es Dios en esencia nos da la pauta de entender lo que somos tú y yo, lo que son nuestras relaciones. ¿Por qué creen que por eso es tan importante la familia, por ejemplo? Porque son imágenes vivas de santísimas trinidades. Ya no hablemos, por eso la teología del cuerpo es tan importante, como hasta corporalmente reflejamos eso. La donación y la acogida, cómo estamos creados hombre y mujer para complementarnos totalmente, psicológicamente, espiritualmente y corporalmente. Todo, absolutamente todo, habla de este dinamismo. Y eso es lo que Dios es en esencia, un dinamismo de amor. Vamos a empezar con las preguntas. La verdad es que no hay tantas, tenemos media hora. Déjenme ver la hora. Ok. A ver, voy a empezar por la más complicada, por la cosa del tiempo, ¿sí? Y luego ya me voy yendo por las más sencillas. A ver, dice esta. ¿Existe un destino predeterminado? ¿Dios lo conoce? Y si sí, ¿cómo entra el libre albedrío? Ok. A ver. No existe un destino predeterminado. Déjenme, voy a compartir pantalla y fíjense lo que voy a hacer, porque no encontré en el Zoom como la pizarra. Entonces lo que voy a hacer es que en esta diapositiva, pero la tengo que poner así para que pueda yo rayar, ¿sí? En esta diapositiva voy a rayar como si fuera el pizarrón. A ver, no existe un destino predeterminado. Esto hace muchísima confusión, crea muchísima confusión entre los creyentes, porque claro, al decir que todo es voluntad de Dios, creemos que Dios conoce todo y que hagan de cuenta que lo que creemos es que Dios hizo como una historia para mí. Por ejemplo, Paola va a nacer con esta familia, va a tener tantos hermanos, va a entrar a tal colegio, se va a casar con tal persona, va a tener tantos hijos, le van a pasar tales cosas, etcétera. Entonces, al decir que todo es voluntad de Dios y que Dios desde toda la eternidad lo quiso para mí, esas frases que a veces utilizamos con muy buena intención, ¿sí? Confunden muchísimo. ¿Por qué? Porque la realidad es que Dios no es que haya creado una historia para mí, no es que haya hecho, Paola va a tener, estos papás se va a casar con tal persona, no, o sea, los seres humanos somos libres completamente. Yo tengo toda una clase de 2 horas sobre la voluntad de Dios, ¿sí? En donde profundizamos en todo esto que es otro de los atributos de Dios, ¿sí? Voy a tratar de explicarlo en 5 minutos o en un poquito más, a ver si lo logro transmitir en tan poquito tiempo. A ver, Dios nos crea y nos crea con total libertad. ¿Por qué? Porque si no tuviéramos libertad, no pudiéramos vivir este dinamismo del que hablamos, ¿sí? Sin la libertad no se puede amar, entonces somos 100% libres. Dios no es un titiritero que lo único que hace es jalar hilos y cerciorarse de que nuestra vida sea lo que Él quiere que sea. Cuando nosotros decimos que, o por ejemplo en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, según las Escrituras, hay muchísimas citas en las que hablan de lo que es la voluntad de Dios, pero se las podría resumir en una cita.
La voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios. Voy a poner aquí al lado mi celular por si me mandan algún mensaje, Ceci o Lucía. La voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Qué es que los hombres se salven? Que los hombres se salven es que vuelvan a tener la experiencia del dinamismo del amor, ¿sí? O sea, a veces decimos, me salvo del infierno. Es que eso hay que quitarlo de la cabeza. Es que por añadidura, si yo regreso al dinamismo del amor, yo ya no estoy viviendo en el egoísmo, en la soledad, que eso es el infierno, ¿sí? La ausencia de... Entonces, salvarme es regresar ahí, por eso mi proyecto se llama Vuelve al Origen. El origen es como fuimos creados para vivir en este dinamismo del amor. Entonces Dios nos crea para eso y su voluntad es esa. El cómo yo lo decido, el cómo yo lo construyo. Claro, de su mano, Él me protege, Él me consuela, Él me sostiene, Él me sopla, el Espíritu Santo me dice por acá, para arriba, para abajo, mi ángel de la guarda, la Virgen, todo mundo, ¿sí? Confabula a mi favor, pero al final yo decido. Yo decido si hago caso, si no hago caso, qué camino elijo, ¿sí? Eso es como lo natural. Claro, hay intervenciones directas de Dios a las cuales le llamamos milagros, que son estas intervenciones directas de Dios que no siguen las leyes naturales, las leyes establecidas por Dios, son intervenciones que se saltan todas las normas, ¿sí? Pero Dios cuando hace un milagro lo hace con una formulita, por un bien mayor o el mal menor. Y estas intervenciones pueden ser para cosas buenas, como por ejemplo que de repente, no sé, tuve una experiencia mística, ¿no? Y entonces no me quedó de otra más que hacerle caso. O que, por ejemplo, de repente se abren las aguas del mar muerto, o sea, cosas así, ¿sí? Esos son milagros, intervenciones directas de Dios, pero en la generalidad, Dios no es que todo el tiempo esté actuando directamente, Él me deja libremente, con todo su apoyo, pero me deja. Entonces, ¿cómo construyo mi vida? Lo decido yo, acompañado de Dios, pero lo decido yo, ¿sí? Dios conoce todo, sí, Dios conoce todo, pero no porque Él lo ocasione. Lo conoce porque, a ver, por eso quería esto, miren, voy a hacer un dibujito que espero entienda y se vea bien. O sea, ustedes imagínense que este círculo, digo, está horroroso, pero bueno, es la línea de mi vida, ¿sí? Aquí es la línea de Paula. Paula nace, Paula tiene 5 años, Paula tiene 10 años, Paula tiene 20, Paula 30, Paula así, ¿no? O sea, es toda mi línea de mi vida, yo estoy en la línea del tiempo y esto es todo lo que yo voy a ir viviendo, ¿sí? Dios, digamos que está fuera del tiempo, entonces lo voy a poner aquí, pero imagínense lo que está sostenido en la parte de arriba, ¿sí? Él está fuera del tiempo y Él, en esta atemporalidad, contiene toda la temporalidad de todos los seres humanos, ¿sí? Y conoce todo lo que va a pasar, pero lo conoce porque Él está fuera del tiempo, no porque Él lo ocasione, sino porque Él está fuera del tiempo y puede vislumbrar toda la temporalidad. Entonces, fíjense. A ver, Espíritu Santo, ayúdanos. Imagínense que yo aquí tengo 15 años, ¿ok? Y decido andar con un novio, X. Yo tomé esta decisión completamente libre. O sea, Dios no hizo absolutamente nada para que yo tomara esta decisión. La tomé completamente libre. Después, a los 19 años, decido tener relaciones con este novio. Dios la conoce, pero yo la decidí completamente libre. Después quedo embarazada por tener relaciones con mi novio. Después, pues me caso. Después tengo otros 4 hijos. Y así me voy con toda mi historia, ¿sí? Dios conoce esto, sí, pero lo conoce porque yo, Paola, fui la que decidí ir tomando estas decisiones e ir creando esta película que es la que Dios conoce desde
desde toda la eternidad, pero conoce esta realidad porque eso fue lo que yo decidí. ¿Sí? Voy a poner otro ejemplo para ejemplificarlo mejor. Imagínense, o sea, esta es la... Ay, Dios mío, no, espérenme, déjenme quito. Bueno, esta es la opción, esta es mi decisión número 1. Esta es la opción B. No puedo quitar el cuadro esto, entonces aquí lo vamos a dejar. La opción B es que yo igual tengo mi línea del tiempo. Bueno, imagínense lo que quieran. Y yo a los 14 años tengo este novio, decido no tener relaciones, por lo tanto no quedo embarazada, me caso, ¿sí? Tengo 3 hijos y voy tomando diferentes decisiones. Dios está aquí en la atemporalidad, imagínenselo arriba. Si yo libremente fui tomando estas decisiones, la historia que va a conocer Dios es esta. Pero si yo libremente fui tomando estas decisiones, esta historia Dios ni siquiera la va a conocer porque nunca se hizo realidad. Esta historia Dios nunca la va a conocer porque yo nunca elegí esto. La historia que va a conocer Dios desde toda la eternidad es esta, porque esta fue la que yo decidí libremente, fui la que construí. Entonces voy a decir una frase. Dios conoce mi historia desde toda la eternidad, pero porque eso fue lo que yo decidí. Si yo hubiera decidido otra cosa, como en el caso que borré, Dios lo que conocería es esta historia. Desde toda la eternidad, pero hubiera conocido esta historia, no esta. Esta la borramos. Y Dios la que conoce es esta. ¿Por qué? Porque esta fue la que yo construí, esta fue la que yo decidí libremente en mi temporalidad. Y Dios la conoce en su atemporalidad desde toda la eternidad. Pero conoce desde toda la eternidad esto porque esto fue lo que yo decidí. Dios lo conoce, el destino, no, o sea, no el destino predeterminado. Lo que conoce es lo que yo voy a elegir. Y cómo entra el libre albedrío, como ya lo explicamos, es completamente libre lo que yo voy decidiendo y por eso, más bien, y esa historia libre es la que Dios conoce. A ver, no estoy diciendo aquí con esto que Dios no actúe en mi vida, y que no haya cosas que Él quiera que ocurran en mi vida, claro que sí. Y que haya cosas que Él, o sea, que Él provoque, que es a lo que le llamamos milagros también. Dios interviene, sí. Pero lo natural no es eso. ¿Sí me explico? O sea, lo común es que Dios nos creó, nos dotó de todo, nos puso unas leyes en nuestra vida y Él nos dice, órale, vive, madura, hazte, libremente elige amar, ¿sí? Porque justo si no fuera así, yo no podría experimentar el amor. Después, otra pregunta, la que sigue más compleja es... ay, perdónenme, se me cerró. Dentro del dinamismo de la Santísima Trinidad, siendo el Padre y el Hijo la dualidad que se dona y acoge, ¿qué papel juega el Espíritu Santo como personaje del amor? A ver qué tanto entendieron lo de la Santísima Trinidad. ¿Alguien puede contestar esta pregunta? Que se acerque a la tele para escuchar o nadie la puede contestar. Paula, ¿me escuchas? Sí. Ok. O sea, según yo, no es que sea otra persona, pero el Espíritu Santo es la relación. O sea, no necesita ser una persona, pero es lo que hay entre los dos, que se crea la otra persona. ¿No? Eso entendí. ¿No? Ay, no, la verdad no escuché. Ah, ok. O sea, que no, el Espíritu Santo no es la tercera persona que salió de los dos, pero es la relación entre los dos, o sea, es el amor que comparten. Exactamente. ¿Cómo te llamas? Soy Andrea, la hermanita de Lucía. Ah, Andrea, claro, es que no te vi bien, perdón, Andrea.
Exactamente, o sea, el Espíritu Santo es el amor. Fíjense, en el credo decimos, creo en el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Y con el Padre y el Hijo nació, ¿se acuerdan? O sea, el Padre es el, o sea, se piensa y surge el Hijo, ¿no? Y el amor que surge entre los dos, ese es el Espíritu Santo. Entonces, a ver, o sea, este dinamismo de donación, o sea, claro, el padre elige donarse, no es que, bueno, sí elige libremente, pero es que eso es en esencia él, ¿sí? Entonces, es bien complejo entenderlo, pero el padre está, o sea, en esencia, en total donación, el hijo en una acogida, que libremente lo están realizando, y este amor que fluye entre los dos, o sea, digamos que la donación y la acogida, digo, espiritualmente hablando, materializada, que no es materializada, pero es que no sé cómo explicarlo, es el Espíritu Santo, es el amor, justo es como esa actitud, claro, que emerge del Padre y del Hijo también, pero esa actitud de amor es lo que se personifica, lo que llamamos el Espíritu Santo, procede del Padre y del Hijo, justo de los dos, o sea, el Padre procede del Hijo, solo del Hijo, pero el Espíritu Santo de los dos, porque si no hubiera este dinamismo, el Espíritu Santo no existiría. Es justamente este dinamismo lo que personifica el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es el que nos santifica. A ver, ¿cuáles son, digamos, las funciones del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? El Padre es creador, el Hijo es salvador y el Espíritu Santo es el santificador. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos va volviendo a habilitar en el amor, ¿sí? O sea, a ver, Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Jesús pagó el precio. ¿Por qué Jesús es el Salvador? Porque Él fue el que pagó el precio. ¿Y por qué decimos? A ver, voy a volver aquí para insertar otro dibujo aquí. Fíjense, aquí en el Hijo, ay, perdón, aquí en el Hijo, ¿sí? Vamos a insertar a Jesús. Digo, estoy haciendo lo horrible, pero bueno. O sea, Jesús está en la Santísima Trinidad insertado, y con esto contesto otra de las preguntas. Me preguntaron que si Dios tenía sexo. Dios en este dinamismo no es sexuado, es asexuado, no tiene sexo, es espíritu, ¿sí? Es una esencia espiritual, de la misma manera que los ángeles. Pero como Jesús está insertado en la Santísima Trinidad, y por Jesús, vean esto qué bonito, a ver, por Jesús toda la humanidad, todos los seres humanos, ay Dios mío, humanidad, todos los seres humanos estamos insertados en la Santísima Trinidad por Jesús. Pero bueno, por Jesús, ¿sí? Está insertado aquí, digamos, el ser varón, ¿sí? Por Jesús, a Dios le duele, o sea, a Dios, a toda la Santísima Trinidad le duele, llora, ¿sí? Por Jesús, no por Dios. Dios es perfecto y Dios no experimenta ningún tipo de sentimiento humano, ¿sí? Pero Jesús, aunque es perfecto también Jesús, como hombre perfecto, pero sí experimenta, sí, según las Sagradas Escrituras, sí se cansaba, sí lloraba, sí le dolía humanamente lo que ocurría a su alrededor, se conmovía, ¿no? Entonces, por eso decimos que Dios es, en esencia, pues, que Jesús, o bueno, perdón, que a Dios le duele, a Dios lo ofendemos. O sea, la realidad es que a Dios como Santísima Trinidad ni le quitamos ni le damos absolutamente nada. O sea, Él está completamente entero, completo, no nos necesita, ¿sí? Pero como hay una parte, es que fíjense lo impresionante, y esto fue la gran lucha que tuvo con los ángeles. Ya hay una parte humana insertada en la Santísima Trinidad. Por la voluntad de Dios, por la voluntad de la Santísima Trinidad, ¿sí? Entonces,
Pero, ay, no sé, perdón, ¿por qué les dije todo este rollo? Bueno, estábamos en la pregunta de lo que era el Espíritu Santo, pero bueno, el Espíritu Santo es justo esto, o sea, es, digamos, desde la pasión humana, ¿sí? ¿Cómo les puedo explicar? Cuando tú estás con una persona con la que conectas, ¿sí? Hay una parte de ti que la puedes materializar, que puedes sentir a lo mejor cómo tu corazón palpita más rápido, cómo a lo mejor tu estómago se encoge un poquito, o sea, desde la materialidad lo puedes experimentar. Pero en la parte espiritual no lo puedes materializar y no lo puedes explicar, pero tú sabes que hay algo ahí, ¿sí? Que conecta. Entonces, con el Espíritu Santo pasa algo parecido. Es como eso que fluye entre el Padre y el Hijo. Ese amor que se siente entre el Padre y el Hijo que se materializa y se personifica en el Espíritu Santo. Ya sé por qué les dije esto de Jesús. Porque el Espíritu Santo de lo que se encarga es de nuestra santificación. Jesús se encargó de nuestra salvación, de pagar el precio. Y aquí yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen por qué Dios se tuvo que pagar un precio a sí mismo? No sé si alguien me lo pueda contestar. O sea, ¿por qué Dios, si Él es Dios, se tenía que pagar a Él mismo un precio? Porque lo que hizo Jesús fue eso. Según San Pablo, muchas de las cartas de San Pablo dice que lo que hizo Jesús fue justificarnos, o sea, fue hacernos justos, regresar a hacernos justos. ¿Cómo fue esto? Porque hubo alguien que pagó el precio. Pero ¿por qué Dios tenía que pagarse el precio a sí mismo? No sé si hay alguien que me lo pueda contestar. El tema era que en el pecado original dañamos algo que era infinitamente, o a Dios que es infinito. Entonces, para justificar algo infinito o la agresión a algo infinito, se necesita un cordero de la misma magnitud, ¿no? No puede ser un hombre común y ordinario el que sacrifique, el que sacrifique él por el pecado de todos los hombres o por toda la humanidad. Eso sí te lo entiendo, pero mi pregunta no va por ahí. Mi pregunta es, a ver, nosotros le hicimos una ofensa a Dios, ¿ok? Claro, como fue a Dios, pues entiendo que lo que tú quieres decir es que alguien tenía que pagar a nivel de Dios, porque la ofensa fue hecha a Dios, ¿sí? Pero ¿por qué Dios se tenía que pagar a sí mismo? O sea, ¿por qué Dios no pudo haber dicho, pues, es como si yo digo, yo me debo 20 pesos y yo me pago a mí los 20 pesos, pues es como un poco absurdo. O sea, ¿por qué me pago a mí mismo algo? No sé si me explico, o sea, la ofensa fue a Dios, o sea, digamos que lo que le quitamos fue a Dios. ¿Por qué Dios está pagando a sí mismo? No me estoy explicando la pregunta, ¿va? No, sí te estás explicando, ahí no tengo respuesta. Ok. Ok, ¿cómo te llamas? Yo soy Sergio, yo soy primo de Lucy. Muy bien, familia Chidán. Ahí les va. Lo que pasa es que fíjense, esto es bien grueso pensarlo, ¿sí? Para que entendamos lo que es nuestra libertad. O sea, fíjense lo grueso que es. O sea, Dios sí nos creó libres y va a respetar nuestra libertad hasta llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Qué quiero decir con esto? Es que este concepto de Dios también nos ha hecho muchísimo daño. Creer que Dios es un Dios al estilo Santa Claus, al estilo un padre sobreprotector que dice, ay, tú te equivocas, no importa, mijito, no pasa nada, le damos carpetazo. Vuelves a hacer algo malo, no importa, mijito, le damos carpetazo. No, cuando nosotros decidimos algo, lo que decidimos trae consecuencias.
Y esas consecuencias Dios tenía dos sopas. O sea, a ver, Adán y Eva, que es un relato simbólico, ¿sí? Las consecuencias que trajeron o que trajo el que ellos hayan decidido creerse Dios ellos, porque eso fue, no es que se hayan comido una manzana, es que es algo mucho más profundo, ¿sí? Empezó a traer consecuencias y luego fue trayendo más consecuencias y eso trajo consecuencias a Adán y Eva en su interior y después a los siguientes, porque los siguientes siguieron decidiendo, ¿sí?, cosas que desequilibraban tanto a ellos, o sea, el que decidía, como a los de afuera. Y esas consecuencias, forzosamente alguien las tiene que reparar, sí o sí. A ver, si ahorita llega alguien y me suelta una cachetada, ¿sí? Ese dolor que me causó a mí tiene que ser reparado por justicia. Porque acuérdense que Dios también es justo. Entonces, por justicia, tiene que ser reparado, ¿sí? Dios no nos dice, no importa, tú equivócate y al cabo yo te levanto y nos hacemos como el que no pasó nada. No, es que sí pasa, y pasa muy serio. Y entonces fíjense lo grueso, lo que hizo Dios fue decir, como alguien tiene que reparar, sí o sí, porque sí pasó, yo voy a reparar por ti. Yo voy a reparar por ti no es, me voy a hacer de la vista gorda, no, es lo que a ti te hubiera dolido repararlo, el daño que tú creaste, yo lo voy a reparar por ti, lo voy a reparar por ti, a mí me va a doler en lugar que a ti. Porque para ti hubiera sido imposible. Imagínense si tú o yo pudiéramos reparar en lo que tenemos de vida todos los pecados que hemos cometido. O sea, desde una crítica, ¿sí? El daño que le hacemos a la otra persona es imposible de reparar. Una simple crítica. O sea, si yo estoy en un café con 10 doñas y empiezo a criticar a otra doña, ¿sí?, la visión que tienen esas 10 doñas ya de esa que critiqué ya cambió. ¿Cómo reparo eso? Una simple crítica, ¿eh? Y así me voy a cada uno de los pecados. Iba a ser imposible. Por eso dicen las Escrituras que si Cristo no nos hubiera salvado, todos nos hubiéramos condenado. ¿Qué es condenarme? Hubiera seguido viviendo en la ausencia del dinamismo del amor. Sí, porque nadie hubiera reconstruido todo aquello que yo deconstruí en mi interior. Entonces, es como si, imagínense que yo estoy en ese salón ahí parada, ¿sí? Y entonces yo mato a Lucía, ¿sí? Y en ese salón está mi mamá también. Y entonces llega la policía y dice, ¿quién mató a Lucía? Y entonces mi mamá levanta la mano y dice, yo fui la que la maté. Y mi mamá se va a la cárcel a pagar lo que yo hubiera tenido que pagar. O sea, aquí no es de que, nadie mató a Lucía, no pasa nada. No, sí pasó, mataste a Lucía y hay que pagar un precio. De la misma manera Dios, ¿sí? Claro, tenía que ser el mismo Dios, ¿sí? Porque tenía que ser alguien capaz de reparar todo el daño de toda la humanidad. Ningún ser humano hubiera podido, ¿sí? Entonces, por eso todo este rollo, nada más para explicar por qué decimos que Dios Padre es el creador, el Espíritu Santo es el santificador, es el que se encarga del amor, es el que se encarga de regresarnos al dinamismo del amor, y Jesús es el Salvador, porque Jesús ya pagó, ya reparó. Lo único que nos toca a ti y a mí es recibir esa reparación. O sea, la gracia, el fruto de la reparación ya está. Lo único que yo tengo que decir es voltear con el Espíritu Santo y decirle, inúndame, ¿sí?, de ese amor que ya desbordó Jesús para que yo me pueda volver a habilitar en el amor. Y entonces, pero ese habilitarme en el amor, como todo en los seres humanos, es un proceso. Si ahorita llega el Espíritu Santo y me suelta un cubetazo de todo el amor que Jesús ya reparó para mí, de todos los pecados que yo hice y todo lo que fui deconstruyendo en mí, no pudiera recibirlo. Tiene que ser un proceso de poco a poco para que yo pueda ir acogiendo ese amor que ya está.
ya está dado. Para cada persona en diferente grado según sus pecados y también según sus méritos. ¿Sí? Entonces, las personas que no acogen ese balde, digamos, que le corresponde de amor, hagan de cuenta que ese amor se tira a la basura. O sea, ese amor que Jesús ya derramó por él, o sea, ya pagó y ya convirtió lo deconstruido en construido, ese se tira a la basura de todas las almas que se condenan. O sea, se condenan es que deciden no vivir el dinamismo del amor. Espero no haber sido... Me quedan 5 minutos, ya voy a acabar. Sí. A ver, ya, de hecho las que quedan son cortitas. A ver, dice, ¿de qué manera interviene el Espíritu Santo en nuestra vida en comunión con Cristo? ¿Cómo lo podemos interpretar de manera más tangible? A ver, la única manera para poder experimentar al Espíritu Santo es tratándolo. No hay de otra. O sea, a veces queremos como esas experiencias místicas y si yo no tengo una vida de oración, yo no me voy, a ver, el Espíritu Santo ahí está y actúa todo el tiempo, pero yo no voy a ser capaz de poderme dar cuenta de cómo actúa el Espíritu Santo en mi vida, si no me voy habilitando en ir entrando en ese mundo de Dios. Y el mundo de Dios es un mundo muy silencioso para mi humanidad, ¿sí? Porque trabaja a nivel espiritual y yo tengo que ir despertando mi espíritu. Entonces, para yo darme cuenta de cómo el Espíritu Santo trabaja en mi vida de manera más tangible, tengo que empezar a vivir una vida de oración y de trato con ellos, poquito a poquito, si no, no me voy a dar cuenta nunca. A ver, me sentí que fui como correcaminos. La verdad es que es un tema que, o sea, bueno, yo tengo cursos y cursos armados sobre estos temas. Pudiéramos sacar 500 temas de esto. Pero bueno, fue una pequeña pincelada. Yo con lo único que quiero cerrar es, bueno, primero agradecerles el haberme escuchado y nada más cerrar con que no tengan miedo a cuestionarse. O sea, les voy a decir por qué. Porque lo que ya no podemos estar haciendo como católicos, y yo creo que por eso Ceci y Lucía están haciendo esto, que la verdad me parece increíble, ya no nos podemos estar haciendo mensos. De verdad, es que si creo, o sea, a ver, esto que dice Lewis, o sea, si el cristianismo es falso no pasa nada, pero si es verdadero, es que no hay nada más importante. O sea, de verdad, el creer que de verdad existe un Dios y que vino a la tierra y que se encarnó y que dio un mensaje, ¿sí? Me tiene que comprometer sí o sí como católico. Y el que esté ahí sentado, que no crea tanto, lo respeto en la totalidad porque yo les digo que muchísimos años no creí. Pero sí los invito seriamente que se cuestionen. Y a ver, yo no quiero convencer a nadie, yo les compartí mi camino, cada quien haga el suyo. Pero sí nos tenemos que comprometer con el mundo, con la vida y con nuestras creencias, porque la vida está cañona. Si se dan cuenta cómo está el mundo, está muy grueso. Entonces yo la verdad nada más quiero cerrar con eso. Fue un tema que la verdad me sentí que fui como correcaminos. Si dejé algo abierto, si dejé alguna duda, pídanles mi teléfono a Ceci y a Lucía. A mí 1000 gente me escribe, con 1000 gente whatsappeo porque doy estos cursos que les digo. Entonces estoy totalmente abierta y podemos armar un diálogo y les puedo pasar información. Muchísimas gracias a todos. Una disculpa otra vez por no haber estado presencial, pero bueno, nos encontraremos en otro momento. Muchas gracias.